Esta mega iglesia ha sido acusada de cometer los peores crímenes contra las personas más inocentes. La historia comienza con Eusebio Joaquín González. Nació en 1896 en Colotlán, Jalisco. Y bueno, para conocer un poquito la historia de Eusebio, vamos a ver un poquito de historia mexicana. En 1917 había un ambiente de anticlericalismo muy fuerte, impulsado por el gobierno mexicano. En ese año se estableció la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 1924 llegó a la presidencia Plutarco Elías Calles. Esto llevó a la Guerra Cristera de 1926 hasta 1929, donde los católicos y el gobierno entraron en un enfrentamiento sangriento. La Iglesia Católica era vista por muchos como la religión impuesta desde la conquista española. Entonces, las personas estaban buscando alternativas religiosas, no solo por fe, sino también por rebeldía contra el monopolio de la Iglesia Católica en ese momento. Y bueno, conociendo un poquito este contexto, ya podemos regresar a la historia de Eusebio. Este señor pertenecía en ese momento a una iglesia pentecostal llamada la Iglesia Cristiana Espiritual, que era un movimiento pequeño en ese momento en México. Según varios testimonios dicen que Eusebio quiso llegar a un nivel mucho más alto dentro de la iglesia, llegando a ser el líder principal de la iglesia. No consiguiendo esto, Eusebio aprovechó el momento que estaba pasando México, en donde las personas estaban buscando una religión diferente a la católica. En 1926 dijo haber tenido una revelación divina. Según él, Dios lo había escogido como su único apóstol aquí en la tierra. Y también, según él, en esta visión Dios le habló y le dijo: tu nombre ya no será Eusebio, ahora te llamarás Aarón, porque serás mi apóstol aquí en la tierra. Aarón decía que Jesús no había nacido siendo Dios, sino que se había hecho Dios cuando era grande o algo así, y que eso era lo que le pasaba a los apóstoles. Y entonces, bajo esta enseñanza y bajo esta supuesta revelación, Aarón empezó a predicar en Guadalajara, Jalisco, y en muy poco tiempo empezó a reunir muchos seguidores, convenciéndolos de que él era el apóstol escogido por Dios para restaurar la verdadera iglesia cristiana. Y en 1926 fundó oficialmente la iglesia La Luz del Mundo. En 1953 ya eran tantas las personas que seguían a Aarón que el gobernador de Jalisco en ese momento vio una oportunidad para su conveniencia y le ofreció ofrendarle unas hectáreas de tierra, como 14 o 15 hectáreas. Ofrenda, digámosle, pero que obviamente era a cambio de favores y de votos de todas las personas de la iglesia. O bueno, eso fue lo que demostraron unos investigadores en ese momento. En esas hectáreas que ya poseía Aarón, se construyó la colonia Hermosa Provincia. Investigadores locales describen cómo Aarón aseguraba apoyos electorales a cambio de beneficios como drenaje, alumbrado, agua potable, y Hermosa Provincia creció como una especie de ciudad luz amparada por el Estado y manteniendo influencias políticas. Y toda la construcción de este pueblo fue posible gracias a las donaciones y ofrendas de los fieles de la iglesia, sus diezmos, sus ofrendas, su mano de obra gratis. Cada ladrillo levantado era visto como una ofrenda a Dios y al apóstol. Y así fue como en Hermosa Provincia se empezaron a levantar casas, escuelas, mercados. Y Hermosa Provincia ya no era solo un barrio, sino que empezó a ser el corazón espiritual, económico y social de La Luz del Mundo. Una comunidad donde todo giraba en torno a Aarón y a la idea de que él era el único y verdadero apóstol de Jesucristo. En 1964, Aarón fallece. Y muchos pensaron que el movimiento iba a terminar aquí, pero se equivocaron. Y aquí es donde entra en escena su hijo, Samuel Joaquín Flores, que asumió el liderazgo como el nuevo apóstol de Jesucristo en la iglesia. Samuel nació el 14 de febrero de 1937. Los miembros de la iglesia creen en una historia que contaba a Aarón sobre su hijo. Supuestamente, Samuel nació muerto y a Aarón lo devolvió a la vida, haciéndolo superior al resto de los seres humanos. Samuel fue considerado siempre como un apóstol, y cuando murió su padre, pasó a ser el líder principal de la iglesia, que para ese momento ya contaban con 15,000 miembros y más o menos unos 100 templos. La expansión de Samuel en ese momento fue una locura. En 1964 viajó a Los Ángeles en misión, mientras que a finales de los 60 expandió la presencia a Colombia, Guatemala, Honduras. En los 70 se sumó Nicaragua, Belice, Bolivia, Chile, Venezuela, Brasil, Ecuador, y en los 80 llegó a Canadá, Panamá, Argentina, Israel y a Australia.
Samuel fortaleció la infraestructura institucional con escuelas, hospitales, centros culturales, oficinas, guarderías, tiendas, unidades deportivas y su propio cementerio. En 1983 comenzó la construcción del megatemplo, con capacidad para 12,000 personas y uno de los más grandes de Latinoamérica. Su altura estimada es de 83 metros. Construido con aportes voluntarios de los fieles y reconocido con un Premio Nacional de Arquitectura. Construcción se terminó en 1991. Y en esta misma década de los 90 llegó hasta Italia, Reino Unido, Francia, Portugal, Moldavia, Suiza, Nigeria, el Caribe y Sudamérica. El tipo se regó por medio planeta Tierra. Y si de pronto te estás preguntando cómo lo hizo, bueno, hacían una estrategia tipo como la iglesia de los mormones, en donde te obligan a ti como joven de la iglesia a irte de misionero por todo el mundo. Para el año 2014, la iglesia ya tenía presencia en más de 50 países y alcanzaban alrededor unos 5 millones de fieles, de los cuales 1.5 millones eran de México. Samuel Joaquín Flores falleció el 8 de diciembre del 2014 en su domicilio dentro de Hermosa Provincia, tras padecer problemas de salud. Se menciona que tenía cáncer. Y así es como llegamos a la última generación de apóstol de Jesucristo. Y aquí es en donde todo se va a derrumbar. Es donde nos damos cuenta que abuelo, padre e hijo eran unos criminales sexuales. Y aquí es donde vamos a conocer la oscuridad de la luz del mundo. Después de la muerte de Samuel Joaquín Flores, Hermosa Provincia se convirtió en un lugar de peregrinación. Decenas de miles de fieles llegaron de todo el mundo a rendirle homenaje. Durante esos días de luto, la gran pregunta era, bueno, ¿y quién va a ser el siguiente apóstol? Y el 14 de diciembre del 2014, apenas 6 días después de la muerte de Samuel, su hijo Naasón Joaquín García fue proclamado como el tercer apóstol de Jesucristo. La proclamación ocurrió en un ambiente masivo de fervor religioso, con los fieles aceptándolo como designado por Dios. En ese momento, Naasón tenía 45 años y ya había trabajado como pastor, pero en ciudades de Estados Unidos, California, Phoenix, Santa Ana, además de haber tenido cargos dentro de la estructura principal de la iglesia. Naasón se presentó como un líder más moderno y mediático que su padre. Empezó a utilizar redes sociales, transmisiones en vivo y plataformas digitales para predicar, algo que su padre nunca había hecho mucho. Pasaron 5 años en donde Naasón estuvo haciendo todo esto dentro de la iglesia, pero en 2019 todo se derrumbó. El 3 de junio del 2019, Naasón fue arrestado en Los Ángeles, California, acusado de 26 delitos graves. Pero uno pensaría, wow, después de 3 generaciones de apóstoles, el último viene a ser un criminal, y pues no. Los escándalos estuvieron presentes desde el minuto 1 que se creó esta iglesia. Volvamos al pasado. Aarón Joaquín González. En 1942, Guadalupe Avelar, una joven de 13 años, lo acusó de abuso sexual y luego de amenazarla. Resultado de esa violación, nació Abel Joaquín Avelar, que luego Aarón reconocería como su hijo. Se cuenta que cuando Abel creció, escapó porque le daba miedo de lo que pudiera pasar con él y su vida. Y aunque el caso no prosperó en los tribunales, dejó marcado el inicio de una larga sombra que perseguiría a la iglesia hasta el día de hoy. Pasamos a la segunda generación, Samuel Joaquín Flores. Y aquí es donde se pone más intenso. Después de la muerte de su padre, Samuel creó un grupo élite de personas que les llamaban los incondicionales. Este grupo supuestamente estaba dedicado a proteger y ayudar al apóstol, pero lo que realmente era un grupo para satisfacer los deseos de este tipo. Era una maquinaria de control mental, coerción y abuso, en donde las personas que estaban dentro de este grupo en su mayoría eran mujeres y menores de edad. Numerosos testimonios señalan que Samuel abusó de jóvenes y adolescentes dentro de la iglesia. Muchas fueron reclutadas bajo la idea de servir al apóstol. Samuel se presentaba como el único mediador entre Dios y la iglesia. Y desobedecerlo no era solo una falta a la iglesia, sino que era una condena contra Dios mismo. Las testigos narran que eran obligadas a participar en actos sexuales, incluso en orgías, y que en ocasiones se producían grabaciones con fines pornográficos, y la obediencia era forzada a través del miedo y la violencia.
Incluso hay una denuncia legal que fue puesta en los años 90 por un señor que era miembro de esta iglesia que denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de Samuel cuando él tenía 16 años. Presentó la denuncia formalmente a las autoridades mexicanas, pero el caso no prosperó por falta de acción oficial. Samuel Joaquín murió en el 2014, dejando un legado de poder y riqueza, pero también una estela de dolor de quienes sufrieron por años y años bajo su liderazgo. Y ese mismo año empezó el reinado de Naasón, el actual apóstol de la Iglesia La Luz del Mundo. Y ya en los primeros años de su liderazgo comenzaron a circular denuncias de conductas indebidas. Varios exmiembros aseguraban que Naasón seguía el mismo patrón que su padre: abuso de poder, abuso sexual. Y el 3 de junio del 2019, Naasón Joaquín fue arrestado. La Fiscalía de California lo acusó de abuso sexual de menores, de posesión de pornografía infantil, de tráfico de personas y de conspiración para cometer delitos sexuales. El caso reunió a varias personas que aseguraron haber sido manipuladas dentro de la iglesia para complacer al apóstol. Los testimonios hablaban de coerción, amenazas y la idea de que desobedecer a Naasón era desobedecer a Dios. En febrero del 2020, una exintegrante de la iglesia presentó una demanda civil en California contra La Luz del Mundo y sus líderes, incluido el fallecido Samuel Joaquín y su hijo Naasón Joaquín, argumentando que por muchos años fue una grooming desde niña para servirse a ambos apóstoles. Tras un proceso judicial, mediático y con la presión de miles de fieles y detractores, Naasón se declaró culpable de abuso de menores. Fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión en California. Hoy, La Luz del Mundo sigue existiendo. Y sus líderes afirman que la obra de Naasón continúa, aún así él esté preso. De hecho, consideran que todo es una trampa y que Naasón y sus antiguos apóstoles son inocentes. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué las personas se niegan a creer que estas personas son culpables? Quiero leerte en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.